nuevo para nuestro sistema penal y que el nombre iuris, el nombre que se le da, es femicidio. Ese delito está previsto en el artículo 80, en el inciso 11, que dice: al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. El Ministerio Público dice que el acusado ha cometido el delito de femicidio en contra de Paola Acosta y de tentativa de femicidio en contra de la hija de ambos. Esta figura, que insisto es relativamente nueva en nuestro derecho, recién fue incorporada en el año 2012, en diciembre del año 2012, a través de la ley 26.791. Esa ley incorpora al sistema penal por primera vez lo que se llaman delitos de género, porque el código no los contemplaba así. Acá hago un pequeño paréntesis, por supuesto que los señores jueces lo conocen, pero como ella, la presidenta, me dio permiso para que yo también pudiera explicar esto. Nuestro código penal a la época de su sanción no es un código penal neutro, es un código penal androcéntrico, es decir, está construido bajo una mirada masculina. No se conoce esto otro. Esta figura, específicamente, las figuras es el delito, específicamente refiere a una condición que tiene que cumplirse, que se llama elemento normativo del tipo. Dice mediare violencia de género. Para poder determinar que hay violencia de género, me permito explicar muy brevemente, porque ha sido larga la jornada, no quiero abusar, que tendríamos que aproximarnos, saber qué quiere decir género. Bueno, el género, señores, es una construcción cultural. No lo podemos encontrar hoy en el diccionario con el sentido que se le está dando en la actualidad. El género, cuando digo que es una construcción cultural, quiere decir que fue siendo elaborado como muchas otras palabras que van apareciendo y que son nuevas. No es lo mismo género que sexo. El género es una categoría relacional. Siempre habla de una relación entre dos personas. El sexo solamente es una categoría biológica. ¿Sí? Cuando se habla de género, lo que se quiere se empezó a hablar de género recién a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y se comenzó a hablar porque tenía que buscarse una palabra que definiera una situación histórica, cultural, social, que se refiere a una asimetría cultural. Hay un ser superior y hay un ser inferior. Ese ser superior históricamente y culturalmente ha sido el hombre, ha sido el ser masculino. Y ese ser inferior ha sido la mujer. El género tiene la Organización Mundial de la Salud aporta algo como una definición de género, y se refiere a conceptos sociales, creencias sociales, acerca de cuáles son las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad le asigna a una persona de acuerdo al sexo que tiene. Vale un ejemplo muy simple. Varón se viste de celeste cuando nace, mujer se viste de rosa. Esa es una atribución de tipos. El ser masculino o el ser varón es mejor que ser mujer. El ser hombre tiene más derecho que el ser mujer. El ser hombre permite atribuciones, libertades que no debe tener la mujer. Eso es género. Cuando el hombre toma para sí este concepto, este estereotipo, desemboca en una violencia de género. Esa es la violencia de género. La violencia de género, el concepto, rebasa las fronteras de la violencia doméstica. La violencia doméstica es solamente una de sus manifestaciones. La violencia de género también es violencia sexual, también puede ser laboral, también puede ser obstétrica. La violencia de género se refiere a estos patrones socioculturales. Cuando hablo de esos patrones socioculturales o esos estereotipos, se trata de esos conceptos sociales que mantienen la asimetría. Esa es la desigualdad.
entre una persona y otra persona. Este elemento del tipo penal, al que hago referencia, violencia de género, es un elemento normativo. No está definido en el Código Penal, pero es extralegal y hay que buscarlo en una ley, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Saben cuáles son las fuentes de la ley, de esta ley? Que las toma y como categoría definida en el artículo 3. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se conoce como CEDAW y recién es del año 1976. También es reciente. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que tiene un nombre que por ahí ustedes habrán escuchado, que es la Convención de Belén do Pará, que es del año 1994. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional. El Estado argentino, al suscribir esos tratados internacionales, tiene la obligación de llevar adelante los compromisos que ha contraído. Esos compromisos que ha contraído son los que define esta ley como sus objetivos. ¿Cuáles son sus propósitos? Justamente el de erradicar esos patrones socioculturales. ¿Por qué? Todo aquello que tienda a la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. A reconocer como supremacía absoluta el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y pretende la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Por ende, violencia de género es violencia contra la mujer. Eso quiere decir, el femicidio es la manifestación más extrema de la violencia física contra la mujer. Pero yo anticipé que no es la única forma de violencia. La ley también establece 5 tipos de violencia. La física, el ataque contra la integridad. Pero también está la psicológica, que es el menoscabo, el desprecio a la autoestima. También está la económica. ¿Por qué el Ministerio Público estima que la conducta también encuadra en este delito? Antes de llegar a la violencia física extrema, que es la muerte y la tentativa de muerte de la niña, el acusado sometió a la mujer a una violencia psicológica y económica. Es decir, asumió este patrón sociocultural al que había hecho referencia. ¿A dónde está? El señor fiscal, el doctor Albornoz, nos explicó acabadamente. Tenemos claro que fue una relación, podríamos decir, fugaz, que tuvo algún encuentro íntimo. Por supuesto, encuentro entre personas adultas, libres en sus determinaciones. Probablemente, al menos en una de esas oportunidades, no hubo el cuidado profiláctico. Obligación que de última o responsabilidad que pesa sobre los dos miembros de cualquier relación. Cuando deviene el embarazo, una consecuencia de esta falta de cuidado, ¿qué es lo que dice el patrón sociocultural? Que es el que obedece la acusada. La mujer es la que se tiene que hacer cargo. Hacete cargo vos. Aunque no lo ha dicho de esa forma, la ha ignorado desde el primer momento. Cortó todo tipo de comunicación por Facebook, telefónica. Eso es negar la existencia misma de la niña. Y eso es negar en todo momento cualquier tipo de responsabilidad. No estoy hablando de la responsabilidad económica. Estoy hablando simplemente desde el conocimiento. Eso es negar el derecho. Cuando la ley dice el derecho de las mujeres a una vida en dignidad, se refiere al reconocimiento de sus derechos humanos, no a cualquier cosa. ¿Qué es lo que la mujer rechaza?
La mujer decide y apuesta por la vida de esa niña. Prosigue. Hagamos el ADN antes, hay un riesgo para la niña. Paola Acosta prosigue defendiendo la vida. Cuando nace la niña, cuando se ve obligada a gestionar judicialmente lo que se negaba, vamos y se realiza el ADN que explicó acabadamente el doctor Albornoz, cómo se ve forzado a comparecer el acusado para practicárselo. Aún con un ADN positivo, que es una prueba genética irrefutable, aún con un ADN positivo, lo mismo insiste, ya no en negar, sino en poner a la mujer en la posición de decir, explícame cuándo fue, en qué momento. Le pide explicaciones. Él es el ser superior. Ese es el patrón sociocultural estereotipado que asumió. Es un ser masculino que se pone por encima del ser femenino. Dame razones. Respóndeme a mí. ¿Cuándo fue? Por supuesto que eso fue desechado. Con el acuerdo que homologa, que se va a obligar prácticamente a homologar, él tenía que hacerse cargo de las cuestiones básicas, una manutención mínima, su apellido, la inscripción y fundamentalmente una cobertura de salud. Todo niño tiene derecho a la salud. No lo hace, lo va postergando. Pero Paola Acosta, siempre de un modo legítimo, llama, le hace notar, le pide y le da mentiras, le va brindando en vez de respuestas sensatas, le va mintiendo. No, que me enfermé, no, que tuve tal problema, no, que ya está inscrito, ya está en el APROS. La mujer llama, no existe la niña todavía. No existe la niña es la característica, la negación de la existencia del hijo, de la hija, en estas condiciones es una característica típica. Cuando se habla en toda la literatura de violencia de género, suelen ser los ejemplos básicos. El infanticidio, el abandono del niño, y cuando se habla del abandono del niño, no es solamente el abandono físico, sino el desatender las obligaciones de la niña, que es lo que se realiza. Cuando llegamos a este momento, este hombre hace más difícil, torna dificultosa que esta mujer contara con esa exigua cantidad de dinero. Quiere decir que, frente a una mujer en situación de vulnerabilidad, no tenía trabajo, obviamente no tiene patrimonio, no tiene nada a su nombre, no tiene propiedades, se ve obligada a transitar los estrados judiciales, le llamamos nosotros, y solamente quería dar una suerte de un poco explicación, tratando de ser un poco más concreto de por qué hablamos de violencia de género. Para que haya femicidio, en base a todo lo que he dicho, se requiere que haya un agresor varón, una víctima mujer, y que medie entre esta relación una violencia de género. El femicidio es el homicidio de una mujer por cuestión de género, pero no todo homicidio de mujer es femicidio. Y nos preguntaremos, ¿por qué no a la inversa? ¿Por qué no se protege al hombre? ¿Por qué? Porque lo he escuchado por ahí. ¿Por qué no hay una figura que proteja la muerte del hombre? Porque nuestro Estado Nacional ha asumido obligaciones. Y entre ellas está la de desarrollar lo que se llaman acciones positivas. Las acciones positivas se desarrollan cuando se trata de equiparar una particular situación de vulnerabilidad o de desigualdad hacia la otra, para que desaparezcan las relaciones desiguales de poder. Entonces, se estima que estando la mujer socioculturalmente construida en esta posición de asimetría, de desigualdad, ha sido necesaria darle una mayor protección y por eso se reprime el atentado contra su vida y la muerte de esa vida, cuando ha mediado violencia de género,
con la pena máxima. Es todo, doctor. Gracias.